Señor alcalde, como sabe, se está celebrando la Comisión Informativa de Gobernanza en relación a las encuestas de percepción social que se denunciaron por parte de este grupo andalucista en relación a una retirada y unos errores que admite el equipo de gobierno. Esa comisión se ha celebrado ya 2 sesiones, en las que en ambas dos hemos solicitado su comparecencia como presidente de la Fundación. Entonces le voy a preguntar, ahora que me lo encuentro, ¿usted se va a comparecer en esta comisión? Le informo que la próxima sesión será después de feria, para que, si tiene usted a bien, de comparecer. Nosotros se lo hemos pedido ya en varias ocasiones y se lo rogamos en esta ocasión. Por otro lado, señor alcalde, ¿está usted siguiendo la prensa de estas últimas semanas? Sí, hay unas cuantas titulares como estos. ACM pagó las facturas médicas, comidas y propaganda encubierta. El PSOE de Alcalá se financió por la empresa municipal bajo sospecha según el contable. Por favor, ruego silencio. Conoce, se habrá leído la prensa, conoce la existencia de unas grabaciones realizadas a distintos empleados de la empresa ACM, entre ellos al contable de esta empresa. ¿Lo conoce? ¿La ha conocido? Por favor, silencio. ¿La ha conocido por la prensa o ya tenía conocimiento antes de que apareciera en los medios de comunicación? ¿Sabe usted que en estas grabaciones se menciona a usted que ha cargado gastos personales a dicha empresa? ¿Sabe usted, señor alcalde, que en estas grabaciones detallan que se utilizaban fondos públicos de la empresa para costear viajes, regalos, libros, material informático? Silencio. Hasta una mesa de ping-pong como regalo de cumpleaños a un miembro de su familia. ¿Sabe usted que también aparece en estas grabaciones que se costeaban comidas en restaurantes conocidos de la localidad? ¿Sabe usted, señor alcalde, que en estas grabaciones señalan también que es en el seno de ACM donde se estaba orquestando aquella campaña difamatoria contra un delegado sindical de esta casa? ¿Conoce cómo fue la campaña? Sabía qué es lo que se estaban diciendo anónimamente. Se le acusaba de pederastía. ¿Lo recuerda usted? ¿Recuerda usted que se consistió esa campaña difamatoria, señor alcalde, y que no ha dado, ni ha preguntado, ni ha dado ninguna explicación? ¿Sabe usted, señor alcalde, que también señalan estas grabaciones que a través de ACM se habían pagado campañas socialistas, como se demuestra la prensa? Se había financiado también con fondos de esta empresa el periódico Guardián. ¿Sabe usted que aparecen implicados en estas grabaciones personal de su confianza y miembros de este equipo de gobierno? ¿Le está dando importancia a estas grabaciones? ¿Le está dando importancia a estas grabaciones? ¿Ha iniciado alguna investigación interna para ver qué está pasando, o ha pasado, mejor dicho, en la extinta ACM? ¿Cree que estas informaciones son importantes para la imagen de la ciudad? ¿Cree que está dañando la imagen de la ciudad? ¿Cree que esta imagen que está dando en las apariciones públicas está haciendo daño a las personas, a los partidos políticos que nos preocupamos día a día por esta ciudad? ¿Va a dar alguna explicación, señor alcalde, sobre lo que ha ocurrido en ACM? ¿Cree relevante, por tanto, este asunto para dar explicaciones a los vecinos de Alcalá de Guadaira? ¿Va a dar explicaciones a los vecinos de Alcalá de Guadaira? ¿Va a convocar el pleno extraordinario a petición del Grupo Popular para dar explicaciones sobre este asunto? Y un ruego, señor alcalde, ruego que convoque urgentemente este pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Popular para dar las explicaciones oportunas. Y le volvemos a rogar, señor presidente, señor alcalde, que nos entregue para analizar el expediente de liquidación de ACM que se negó a darnos hace un año, cuando se estaba liquidando la sociedad Alcalá Comunicación. Y le pedimos que explique y aclare todo este asunto con total transparencia y, en caso contrario,
Este grupo municipal le pide que dimita, señor alcalde. Me parece permitir que antes de terminar el pleno haga una declaración en el pleno municipal de la ciudad. Lo hago en escrito para que así pueda trasladárselo a la Secretaría. Durante los últimos 19 años he tenido y tengo el honor de ser alcalde de mi ciudad. Alcalá ha sido valorada como un referente en muchas cosas. Lo más importante es que el orgullo de pertenecer a esta comunidad y la confianza en su futuro se han afianzado en el sentir de los ciudadanos. Nunca, durante estos 2 decenios, nunca Alcalá fue presentada ante la opinión pública por asuntos judiciales o ilegales. La biografía no se improvisa, son el resultado de una trayectoria. Tengo que reivindicar, y lo hago con toda determinación, mi honestidad y la de mi equipo de gobierno. Los tiempos mediáticos nunca no tienen nada que ver con los tiempos procesales. Asistimos a un juicio público sobre hechos desconocidos, al menos para mí. A fecha de hoy, mis abogados lo han intentado muchas veces, no he podido tener acceso al expediente. No he podido saber si existe algún tipo de acusación. Creo que los asuntos judiciales deben resolverse en el ámbito de la justicia y después, solo después, en el terreno político. He desmentido algunas de las mentiras que se han difundido, pero no voy a entrar a debatir sobre rumores, ni contestar a grabaciones que como poco resultan inicuas. Asistimos a un montaje en lo que yo no pienso participar. Responderé como cualquier ciudadano ante la justicia y, cuando tenga acceso al expediente, daré una rueda de prensa completa y documentada para trasladárselo por entero a los ciudadanos de Alcalá. Los que están montando esta batahola tienen que saber que no tengo nada que decirles. Creo que la política se está para servir, para identificar y resolver problemas públicos. Para que esto sea posible son necesarias 2 condiciones y una capacidad: el respeto mutuo y la conciencia de intereses compartidos. Esto constituye la base que nos aglutina como comunidad. Son las condiciones de partida. La capacidad, la tercera condición, pero que solo existe cuando se es capaz de tener un diagnóstico propio, un proyecto de mejora que ofrecer a tu comunidad. Todos estamos de paso en la vida y en la política. Mi único interés ha sido y es impulsar un proyecto que, desde el respeto a todos los pareceres, nos permita impulsar aspiraciones asumidas por la mayoría. No tengo ni he tenido nunca apego al cargo. Me comprometo ante quienes, sin conocimiento de los hechos, exigen el abandono, a que la haré si resulta necesario. A cambio exijo, creo que también lo exige la ciudadanía, una cosa: coherencia. Si las circunstancias que he referido antes fueran las contrarias, quienes deberían pedir disculpas primero y aplicarse esa misma decisión después son quienes han perturbado la convivencia de todos y han realizado afirmaciones difamantes sobre mi persona, mi equipo de gobierno y este ayuntamiento. Se han realizado afirmaciones insidiosas, algunas incluso indecentes. Afectan al honor y al buen hacer de muchos trabajadores, de muchos profesionales y a personas de prestigio que han formado parte de los distintos consejos de administración de ACN. No puedo permitir que quede una sombra de duda sobre las cuentas de esa sociedad y, por tanto, he decidido que remitiré las cuentas de liquidación de la sociedad al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas. Y así lo haré. ¡Viva el alcalde! ¡Viva! Pero a aquel lado se va a traer muchas gracias.